Bueno, entonces acá ya empieza a grabar. Eh, bueno, muchachos, entonces estas clases corresponden a estadística. Yo por acá les comparto pantalla. Vamos a ver los tipos de estadística que hay. Me dicen si ven la pantalla. Ahí ven la pantalla. ¿Sí la alcanzan a ver? No, profe. Yo vuelvo por acá a ver qué es lo que pasa. Toda la pantalla. Compartir. Miren, ahí. Ahí se la ven. O está cargando. Ah, no sé cómo. Miremos ahí, ahí sí la ven. No, profe. Nada, profe. Sí. Va a tocar un email del celular y les explico desde acá. Mientras esto carga entonces, no sé qué es lo que pasa. Desde el celular me toca. Entonces, yo les voy a compartir desde el celular. Bueno, a ver, ¿ustedes qué tipos de estadísticas han escuchado? No sé, díganme. Mientras yo entro. Pero yo voy al... Bueno, es Salomé. Salomé, Estefanía. Estoy entrando desde el celular para compartirles la pantalla. Bueno, entonces acá. Entonces ahí sí ven la pantalla, ¿cierto? ¿Cómo la ven ahí? Profe, estaba, Profe, pero no se ve. Yo estoy compartiendo desde el celular también. A mí no, pues a mí en lo personal no se ve nada. a mí tampoco. A mí tampoco.
Ahora sí, profe. Ah, listo. Bueno, acá miramos los tipos de estadística. A ver, tipos de estadística. Ahí sí me alcanzan a ver todo, ¿cierto? Listo, entonces, o se ve la pantalla muy alargada, yo la veo como muy alargadita. Sí, profe, se ve como muy alargada. Y así ya no se alcanza a ver la otra parte. Ahora sí. Ahí. Bueno, este computador lo deja compartir. No. Bueno, entonces los tipos de estadística, mientras que eso, yo se lo voy a... Profe, se le oye con interferencia. Ujú. Me va a tocar hablarle. No, ya. Cuando la computadora me tienes. Ya voy a bajarlo hasta ahí. Sí, espera, espera. Muchachos, Muchachos, bueno, bueno, entonces, entonces, miren lo que miren lo vamos que a vamos hacer. a hacer. Los Los tipos de tipos de estadística, estadística, como como se se puede puede ver, ver, es es la... Profe, la... casi no se le entiende por la interferencia.
Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, ya. Listo, entonces vean muchachos, los tipos de estadísticas que hay es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, vemos que hay otras estadísticas como la aplicada que nos permite como desarrollar eh, investigación. Estas estadísticas aplicadas que, que en su momento ya lo miramos, vamos a mirar unas descripciones de ella. Pues, por ejemplo, aquí la descriptiva es una estadística que nos permite reconocer como la organización de la información. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son, Profe, que, se le sí, escucha con un poquito de interferencia. a ver. Entonces, a ver, ahí se escucha mejor o no. Sí, señor. No hay que mirar que, o sea, este computador no me dejó compartir la pantalla, entonces me pide reiniciarlo. Mientras reinicia y se va toda la hora. Entonces, el tipo de estadística descriptiva, entonces tener en cuenta como el dato que yo voy a como a consultar. Entonces, la estadística descriptiva me permite conocer lo que son tablas, gráficas, hay que tener en cuenta las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, que es rango, desviación estándar o desviación típica. Eh, entonces, este tipo de uso nos permite eh, analizar la información que se tendrá mediante encuestas. Eh, entonces, por ejemplo, encuestas como, a ver, el tipo de gaseosa que le gusta a un grupo de estudiantes o le gusta a un colegio. Entonces, tener presente esta estadística descriptiva que en sí nos permite como reconocer lo que son variables discretas y variables continuas. Entonces, en su momento, cuando veamos lo que son variables discretas, es cuando nosotros reconocemos en la estadística que solamente podemos contar con los números naturales cuando estamos trabajando en una estadística discreta. Pero cuando nosotros vamos a trabajar lo que es una estadística con variable continua, entonces allí vamos a tener en cuenta que pueden entrar los números decimales, los números reales, por decirlo así, porque es continua la variable. Eh, por ejemplo, cuando nosotros, eh, yo les puedo decir a ustedes, a mí me gustaría que ustedes consultaran donde ustedes trabajan, cuál sería la estatura, cuál sería la estatura de cada trabajador, cada compañero de ustedes, de alguna organización. Entonces, supongamos que la organización o el módulo donde ustedes trabajen, supongamos que sea de 20 o de 40 personas. Estoy ahí como dando un dato que no tengo como cierto. Por ejemplo, acá quienes trabajan en empresas. O trabajan en alguna otra cosa, pero que tenga un número significativo del número de personas que hayan allí.
sí me escuchan? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, usted trabaja o está o está integrado a alguna organización. Entonces, es preguntar, pero yo sí quisiera que habilitaran el micrófono y hablaran. Yo, profe, Ajá, por ejemplo, usted que trabaja, ¿cuánto es el número de personas que trabajan con usted? somos a mediadamente de unos 12. 12. Entonces, miremos que como lo hice esta geometría, este tipo de estadística, la descriptiva, yo a esas 12 personas puedo construir esto en la estadística, lo que son las tablas, las gráficas, podré hallar las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. La media es el promedio, ¿sí? Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión sirve como para yo poderme dar de cuenta que qué tan lejos está la información alrededor de la media. Pero entonces tener en cuenta esto para yo poder dar como aclaración de alguna información que yo vaya a tener, porque en la estadística hay que tener en cuenta lo que es una población y una muestra. Entonces yo toda esta información para que sea una estadística descriptiva, yo tendría que poder eh, como hallar como de todas estas variables que yo quisiera hallar. Entonces, más que esto, la estadística descriptiva es obtener como le dijera, estos procesos y estos aprendizajes significativos que en algún momento se van a obtener y vamos a desarrollar en estas clases que tendremos y hacer que el proceso sea de realmente significativo. Listo. Entonces, por ejemplo, por acá nos habla de la estadística inferencial. Esta estadística es una estadística que aquí es donde hay que tener en cuenta como lo probable, porque cuando me hablan de inferencial es algo que me relaciona todo lo que es la teoría de la probabilidad. Entonces, mire que por acá nos dice que hace, permite hacer predicciones o generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros, ahorita que yo les hablé de muestra, por ejemplo, supongamos que su mamá va a ser un sancocho. Entonces, su mamá de por sí o ustedes van a probar. Esa sería la muestra. ¿Y quién sería la población? O sea, el sancocho como tal. Entonces, la prueba de hipótesis e intervalos de confianza, análisis de regresión. Entonces, aquí hay que tener en cuenta toda esa estadística que de algún momento permite tener la información de datos, porque yo los datos que yo voy a predecir para yo poder encontrar la información, yo tengo que tener en cuenta cuándo van a ser los datos en torno a lo que es agrupado y no agrupado, porque por eso existen las construcciones de las tablas, porque cuando nosotros en algún momento veamos eh, lo que son construcciones de tablas para lo que es la frecuencia relativa, no sé si en algún momento ustedes vieron la construcción de una tabla en estadística que por allá en una de las columnas hay que hallar lo que se llama la frecuencia relativa. Entonces, esa frecuencia relativa cae perfectamente en la estadística diferencial. Y ahorita cuando estamos acá en la estadística
descriptiva lo que es la frecuencia absoluta acumulada, el porcentaje, en este caso para datos no agrupados. Esa información sería como toda esta parte de la estadística descriptiva. Pero ya cuando son de información probabilísticos, como el porcentaje, la frecuencia relativa, que es el ende, es el principio para yo poder calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en esta estadística diferencial, cae lo que es la estadística, por ejemplo, que cuál es la probabilidad de que un dado me caiga par. Por ejemplo, si yo les pregunto eso a ustedes aquí que estamos hablando de la estadística diferencial, si yo les preguntara a ustedes cuál es la probabilidad de que un dado caiga par, ¿qué Un dicen ustedes? 25%, profe. ¿Un cuánto? 25%. ¿Y cómo describió usted ese 25%? Yo me inscribiría en el punto de que no habría altas posibilidades porque siempre un número par es difícil de caer. Ujú. Pero entonces miremos, si usted se pone a mirar cuál sería la población allí, la población, o podríamos hablarlo como una muestra, el espacio muestral completo. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6, 6, ¿cierto? ¿Y cuántos pares tiene un dado? 3, Tiene el 2, tiene el 2, 4, tiene el 6. Entonces, de esas 6 caras, ¿cuántas caras hay pares? Las que les acabé de enunciar. 3, ¿cierto? Entonces, por allá, si en su momento trabajamos profundamente la estadística inferencial, tenemos una definición muy importante en las matemáticas que se llama Laplace, la definición de Laplace, que es la que me define la probabilidad. La probabilidad son casos favorables sobre casos posibles. Es una fracción. Entonces, en este caso, ¿quién serían los casos favorables? Es lo que va en el numerador. Y los casos posibles, el total de casos, va en el denominador. Entonces, miremos que cuando yo les pregunté que cuál era la probabilidad de que un dado cayera par, está el 2, está el 4 y está el 6. Entonces tengo 3. Entonces, estos serían los casos posibles. Los casos favorables, perdón, que es lo que da en el numerador, casos favorables. Y los casos posibles, que es el total, son 6 caras. Entonces sería 3 dividido 6. Si yo simplifico 3 sobre 6, que ya lo trabajamos en las clases de matemática, ¿cómo se simplificaría 3 sobre 6? ¿Cómo quedaría simplificado? 2. Simple, pero usted lo simplificó al contrario, 6 dividido 3, pero es 3 sobre 6, simplificado. 3 dividido 3, Un, 1. un tercio, profe. Vea. 3 dividido 3, 1. 1, Y 6 dividido 3, 2. 2. Entonces, ¿qué fracción me dio? Un doceavo. ¿Un qué? Un doceavo, profe. O un Porque medio. un medio, cuidado. Porque un doceavo, ¿de dónde salió ese 12? Ay, perdón, profe, es que me Un equivoqué. medio, bueno. Un medio. Y si yo cojo ese un medio o los 3 sobre 6 y lo divido, como yo ya les enseñé a dividir, eso va a dar 0.5. Y ese 0.5 yo lo voy a multiplicar por el 100. Eso me daría el 50%. O sea, la probabilidad de que un dado me caiga par es del 50%.
O sea que el mismo 50% es la probabilidad de que no me caiga que par, son iguales, porque toda la probabilidad completa sería el 100%, ¿sí o no? Entonces miremos que acá podemos trabajar la estadística diferencial, podemos trabajar las permutaciones, todo lo que tenga que ver con la combinatoria, con toda la estadística diferencial, ¿sí? Entonces el uso típico es encuestas políticas, estudios médicos, proyecciones económicas, etc. Por acá toda la teoría de la probabilidad, distribuciones estadísticas, modelos probabilísticos, pues son importantes acá en la estadística diferencial. ¿Listo? Entonces es tener en cuenta como muchos principios, porque la estadística diferencial, cada, cada estadística tiene sus definiciones, sus propiedades, tenerlas muy presentes. Por acá, cuando ahorita les había hablado de la estadística aplicada, esta estadística aplicada es algo que de alguna manera ya acá el proceso va a ser de manera más como más a lo de la investigación. Por ejemplo, cuando nosotros veamos física, eh, algunas fórmulas muy importantes porque todo lo que es las matemáticas, la física en el colegio se puede decir que es un brochazo. Cuando yo les digo un brochazo es porque se enseña ahí más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, toda la modelación de las matemáticas, todas las fórmulas que existe de la química, todo esto está en honor y todo eso también allí hay estadística. Todo lo que es, muchachos, matemáticas, estadística, geometría, trigonometría, cálculo, ¿sí? Todo eso va a un solo punto, a una sola solución, a pesar de que todo se enseñe por separado, ¿sí? Allí siempre voy a tener en cuenta todos los principios y todos los conceptos que ustedes en su momento han aprendido. Entonces, por ejemplo, aplícame métodos estadísticos a problemas reales en distintas disciplinas, estadística médica, estadística económica, bioestadística y estadística industrial. Bueno, ahorita ya teniendo en cuenta esa estadística, porque yo acá podría enunciar más estadísticas, ¿sí o no? Pero las más importantes en la que nosotros vamos a desarrollar, nos vamos a mover más, es en la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Acá vamos a ver los tipos de variables que hay. Entonces, muchachos, tener en cuenta dos tipos de variables. Ahorita cuando yo les hablaba de lo que era discreto y continuo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo cuantitativo, algo que se puede medir, ¿sí? Entonces, siempre en las investigaciones que uno puede mirar, por ejemplo, en los trabajos de pregrado, de maestrías, de doctorados, siempre acuden siempre a informaciones cuantitativas y cualitativas. Y eso también depende de la línea de investigación, porque por ejemplo cuando uno investiga, porque cuando una persona se hace una pregunta y quiere indagar sobre una pregunta, sea la pregunta que sea, muchachos, porque no hay pregunta boba. Todas esas preguntas, por eso la naturaleza, la vida del humano, se ha sido posible, porque sin esas preguntas nosotros no hubiéramos podido avanzar tanto como ha avanzado la tecnología, ¿cierto? Como ha avanzado los sistemas. Entonces, tener en cuenta
que hay investigaciones que es de modo cuantitativo y cualitativo. Entonces, las investigaciones giran en torno a ello y tienen unas líneas que siempre por sí dice si el trabajo va a ser cuantitativo y cualitativo. Entonces, toman valores numéricos y permite hacer operaciones matemáticas. Por eso es desde esa parte de medir. Entonces, las discretas, valores enteros, generalmente se cuentan. Ejemplos, números de hijo, cantidad de autos, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, les podría decir, yo quisiera que ustedes me construyan una tabla donde muestre el número de personas muertas por cada mes en lo del COVID. Acuérdese que en el 2020 hubo pues la pandemia que empezó en esa fecha. Podríamos mirar mes a mes cuántas fueron las personas, o sea, eso fueron cantidades alarmantes. ¿Cuántas personas murieron mes a mes? ¿Sí o no? Y eso son cantidades alarmantes. Entonces allí podríamos mirar que esas cantidades van a ser muy precisas, van a ser números enteros, porque me van a decir, no, en el primer mes, en enero del 2020 o en febrero, ¿sí? Que hubieron en Colombia por ahí 300 personas muertas por COVID. Entonces miremos que esa cantidad es discreta, porque tenemos el número entero como tal. O por ejemplo, también decir el número de hijos que tiene cierta familia por ejemplo, de un corregimiento donde ustedes viven. ¿Ustedes son de qué parte? De Popayán, ¿cierto? ¿O de qué lado? Profe, yo soy de acá de Chile. ¿De dónde, perdón? De Chile. O sea, Ah, estoy viviendo acá, pero yo soy de la particular. ajá. Entonces miremos, muchachos, que ustedes ahí podrían dar un número en concreto. Entonces, que la cantidad de hijos de dicho corregimiento, tantas familias donde hay un hogar que tiene tantos hijos. Entonces, por ejemplo, pero como es el dato hijos, así sea, por ejemplo, la abuela que tenga nietos y bisnietos, solamente se tiene en cuenta el número de hijos, ¿sí o no? Entonces, hacer un conteo de esas familias, cuántos hijos tienen, ¿cierto? Podríamos determinar en lo que vimos en la estadística descriptiva. Podemos mirar lo que son, en esa estadística descriptiva podremos decir cuál es la frecuencia absoluta que pasa en dicha cantidad, si se repite varias veces. Podríamos entonces calcular las medidas de tendencia central, que van en torno a la posición de un dato central. Por acá, ya cuando nos habla de lo continuo, me dice, puede tomar infinitos valores dentro de un rango, generalmente se mide. Ejemplo, altura, peso, temperatura. Entonces miremos que cuando nos habla de lo continuo, aquí muchachos hay que tener en cuenta lo que es la variable real. En la discreta lo que es los números enteros, más que todo el conteo con los números naturales. Entonces aquí en lo continuo, cuando nos hablan de la altura, del peso y la temperatura, es porque aquí nos pueden dar en cifras decimales. Entonces, como por ejemplo, la altura. En dicha empresa del compañero donde el estudiante que habló ahorita
sobre que habían 12 trabajadores donde él está trabajando. Entonces, él preguntarle la estatura a todos ellos, cuánto miden. Entonces, encontrar cuál es el dato que más se repite. En este caso, estatura, sería el dato. Entonces, empezar a consultar eso. El peso. Miremos que el peso también varía. Uno puede pesar 90.5 a 80.3, 75.5 a 50.9, ¿cierto? Las más flaquitas, flaquitos, 40 punto algo, ¿cierto? Entonces miremos que esas variables siempre, muchachos, esos datos van a dar en números con decimales. Entonces por eso se llama de variable continua. Entonces aquí el tipo de tener en cuenta lo que es la discreta y lo continuo en la variable cuantitativa. Que todo esto es lo que se puede medir. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos vamos para la estadística descriptiva y la estadística diferencial, aquí todo se mide, ¿sí o no? Entonces, cuando yo les había hablado de las investigaciones, de todo en torno a todo lo que ha evolucionado la vida, todo esto tiene también información de probabilidad. Fórmulas que contienen procedimientos que sí o sí hay que tener en cuenta la estadística diferencial. Por acá sigue lo que es la categoría o variable cualitativa. Entonces acá no es numérico, aquí no, acá no es medible. Representa categorías o cualidades. Entonces están las categorías que son nominales y ordinales. Entonces los nominales no tienen un orden. Ejemplo, el color de ojos, el género, el país de origen. Entonces miremos que cuando nos hablan de nominal es porque no va a importar un orden en que se numere dicha cualidad. Y por acá cuando es ordinales se tiene un orden lógico. Por ejemplo, el nivel educativo. Primer nivel educativo primaria, luego sigue secundaria, luego universidad, ¿cierto? Aquí sí o sí hay que tener un orden. La satisfacción, bajo, medio, alto, ¿sí? Por ejemplo, una rúbrica. Por ejemplo, cuando en las universidades más que todo hacen esta parte, a veces los docentes que enseñan en colegios tienen una rúbrica para poder calificar los procesos de los estudiantes de esta parte evaluativa, ¿sí? Entonces, ellos de por sí, nosotros, proceso de la evaluación de los estudiantes tiene que hacerse de esa manera, de un orden, ¿sí o no? Si hay coherencia en lo que dice, en lo que está trabajando, entonces es tener presente pues lo que es el sentido lógico de lo que se quiera consultar para estas categorías, ¿sí? Bueno, entonces, si quisiera escuchar qué se les ha quedado hasta el momento o qué, si ha estado todo muy claro. Sí, profe, ha estado todo claro. Profe, todo ha estado bien. Bueno, Todo queda entonces, muy claro, profe. Gracias. sí. Entonces, yo, por ejemplo, acá podríamos poner muchos ejemplos. Podríamos decir
si yo les dijera qué tipo de variable fuera, por ejemplo, decir de una fábrica de zapatos, ¿sí? Entonces fabrican tres tipos de zapatos, tipo A, tipo B y tipo C, ¿sí o no? Entonces ustedes de esta situación, yo quisiera que ustedes me dieran ejemplos de, de lo que es allí, qué sería allí de la variable cuantitativa y cualitativa. ¿Qué me diría? Pues son tres tipos de zapatos que fabrica una fábrica, tipo A, B y C. Desde esta situación, ¿ustedes cuáles son las variables cuantitativas y cualitativas que extraen de esta situación? O sea, acá nada, o sea, participar, lo que digan, muchachos, aquí este proceso es de aprendizaje. Pues, profe, yo creería que son los zapatos, como tal, son tres clases, ¿cierto? Los zapatos serían que La representación cualitativa. cualitativa. Entonces, cuando ya me hablan de zapato, ya el ser humano hace como referencia a algo que se va a poner. Usted dice que sería zapato. Bueno, ¿quién más? O sea, las variables que usted quiera extraer de allí. Y usted puede decir, ah, profe, aquí sé que hay variable cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, la estudiante que habilitó el micrófono dijo zapatos y dice que es variable cualitativa. ¿Será que cuando es cualitativo es algo que yo pueda describir de algo, de un objeto como tal? Entonces, a ver, veo que muchos están calladitos. Mire, a ver, si nosotros vemos la situación, por ejemplo, una variable cuantitativa es, por ejemplo, es la cantidad de zapatos. Ahí hay cómo yo poder medir. Por ejemplo, me pueden decir, ah, del tipo A, deme 8 pares. Del tipo C, deme 10 pares. Y del tipo B, deme 20 pares. Entonces allí está lo que es cuantitativo, ¿sí o no? Lo cualitativo, el color, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá el color de zapato, ah, negro, blanco, amarillos, ¿cierto? Azules, ¿sí? Entonces miremos que estos son como la parte cual, o a ver, ah, este zapato es tipo sueco para las mujeres, un sueco. O por ejemplo, una playa como estilo de chancla, porque no sé si habrán, o sea, el tipo de zapatos que tiene diferentes estilos, ¿sí o no? Puede ser de determinación, hay pues de según el gusto del cliente, ¿sí o no? Entonces miremos que ahí hablamos de algunas cualidades, entonces del color, si es bajito, si es alto, ¿cierto? Entonces ahí estamos describiendo lo que es cualitativo.
Por ejemplo, y lo de la cuantitativo, lo de la cantidad, ¿sí o no? Entonces es eso. Entonces, mire, pues muchachos, yo sí quisiera, o sea, el sábado que viene ya no hay, o sea, no tenemos más espacio, ¿cierto? Porque ustedes van a estar pues en la Semana Santa y todo esto. En la semana de Pascua, entonces nosotros tendríamos la clase para ese sábado de arriba, ¿cierto? Yo sí quisiera que ustedes me trajeran a colación diferentes tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Que, por ejemplo, que consulten por ahí unas 3, 4, 2, 3, 3, 4, perdón, variables cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Y en torno a esas variables que ustedes van a traer, vamos a empezar a hacer como la construcción de algunos elementos importantes que nos determina la estadística descriptiva. Porque yo pienso que en estas clases son más o menos, las clases giran en torno a tres clases más o menos. Entonces es tratar de avanzar mucho para que de allí empecemos a dar ideas, empecemos a hacer construcciones y podamos tener como algún recurso donde podamos visualizar mejor las gráficas. Por ejemplo, en este caso, Excel, que es un programa que nos permite Excel conocer las medidas de dispersión si en algún momento llegamos hasta allá, las medidas de tendencia central y las gráficas de barras, y también las diferentes diagramas como el diagrama circular que podemos tener allí presentes para trabajar pues todo este proceso de la estadística que vamos a trabajar. Entonces es como tratar de darle un brochazo bien profundo a estas cosas para que ustedes también puedan tener esa llamita por dentro, muchachos, de consultar, investigar y no quedarse con lo poco que tienen. Eso es lo que yo sí quiero, porque yo sé que la mayoría de ustedes van a presentarse alguna parte importante, como por ejemplo alguna universidad, ¿cierto? O de pronto alguien que quiera avanzar más, ¿sí? Entonces es importante aprovechar todas estas clases de verdad sea de sumo aprendizaje. Entonces, todo lo que vimos ahorita, lo que fue la estadística descriptiva, estadística diferencial, estadística aplicada, esos son elementos que vamos a ir recogiendo en estos días que tenemos de estadística. ¿Listo? Bueno, si quisiera escuchar a alguien cómo se sintió en este espacio, no sé. Yo les quiero comentar de que no estoy tanto participando, ya que me encuentro en el trabajo y estoy solo puro escuchando, ya que como tenía No. solamente una hora de colaboración de permiso, entonces la permito por trabajando y escuchando. Pero ahí yo voy a volver a hacer el video Sí. para poder entender un poco mejor y ir buscando en Google más información sobre el tema. Ah, bueno, o sea, usted va a consultar más, ¿ok? Sí, profe. Ah, bueno, igual. Por eso, como les puse el trabajito, van a consultar tres tipos de variable cuantitativa y cualitativa y ahí vamos a empezar a desarrollar ideas para las construcciones que vamos a trabajar de esta estadística descriptiva, ¿listo? Entonces, ¿se sintieron bien en este espacio? Si aprendieron, igualmente, ahorita les subo el video.
Catalina. Profe, se sintió bien. Igual ahí se va aprendiendo con despacio. Sí, esto para ustedes es nuevo, ¿cierto? Pero mire que las clases son muy poquitas. Entonces eso es lo que, el brochazo que se puede dar de todo en general. Pola, ¿cómo se sintió? Salomé, Estefanía. Pues, profe, Profe, bien, simplemente hay que investigar más y poner más cuidado para poder entender más. Ah, listo. Muy bien. Lo importante, muchachos, es despertar esa llamita de ustedes para que todo esto sea de suma importancia. Realmente todo es aplicable y todo eso son derechos básicos que ustedes deben de tener muy presentes. Como ciudadanos colombianos debemos de tener unos derechos básicos de aprendizaje de cualquier, o sea, de cualquier cosita sencilla que se nos vaya a presentar. Qué bueno que ustedes vean una gráfica en un periódico, en cualquier cosa y que la sepan interpretar, porque hay muchos que no saben interpretar gráficas, cosas que llegan en los servicios públicos, cosas que llegan en la prensa, sí, esas cosas son de suma importancia, por eso eh, despertar esa llamita para que ustedes puedan también consultar y que esto sea significativo. ¿Listo? Hasta luego, buena Bueno, tarde. feliz Bueno, tarde. profe, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta Chao. luego.